Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y finalmente, como veis, tenemos aquí 75 litros. Ya creo que he terminado con el tema del DSM o Dry Start Method. Llevamos 35 días, es decir 5 semanas, y creo que ha llegado el momento de llenar el acuario. Por tanto, quería hacer este vídeo antes de llenarlo para compartir desde un punto de vista de la primera experiencia totalmente novel estas experiencias con vosotros, para que si alguien se va a iniciar, tratar de ayudarle y dejarle algunas guías, tips o consejos. Evidentemente, para aquel que tenga más experiencia que yo, este vídeo sencillamente puede valer de entretenimiento. Bien, como veis, ya lo hemos llenado el acuario. Este pequeño vídeo que habéis visto ha tardado media hora. Mi consejo, sea DSM o sea el llenado normal, cuando hacemos un montaje sin DSM, tener paciencia en el llenado, porque vamos a tener más beneficios que perjuicios, y sobre todo en este hobby para mí es fundamental la paciencia en todos sus sentidos y aspectos, porque nos va a ayudar en tener mejores resultados. Dicho esto, y centrándonos ya un poquito en lo que va el vídeo, el DSM, qué, cómo, cuándo y por qué, para que lo entendamos de una manera fácil y sencilla, y sobre todo, evidentemente, desde mi punto de vista, con una sola experiencia, como os estoy comentando. Pero creo que el DSM, como todos sabemos, es el método de arranque en seco, que no es en seco como tal, sino que es un método realmente que no está el acuario lleno, sino que está vacío, pero tiene una altísima humedad relativa, que es lo que permite a las plantas que se adapten, empiecen a tirar. Y sobre todo, una de las grandes ventajas que tiene es, o que yo le veo principalmente, es para el tema de estos acuarios más específicos, los tapizados, para que empiecen a enraizar, se fijen, no se levanten, y sobre todo cuando llenamos, como he dicho, no se levanten, no se suelten las plantas y empiecen a consumir lo antes posible, de esa manera, para ayudarnos a luchar o evitar problemas de algas. ¿Cuándo hacerlo? Pues sobre todo cuando las plantas vengan in vitro, que vengan preparadas para ese sistema. Si tú, por ejemplo, imaginaros que en vez de un acuario Wagumi, como he dicho, otro tipo de acuario, hubiera montado un holandés cogiendo plantas de 1500 litros que están muy aceleradas, hacer un DSM sería contraproducente. En ese caso, lo más coherente sería poner el sustrato, llenar el acuario, o poner las plantas, llenar el acuario, poner el fotoperiodo, poner el CO2 y directamente, como si no hubiera pasado nada, dejar que sigan consumiendo. ¿Por qué? Porque esas plantas metabólicamente ya estaban activas. La única ventaja que le veo, ya digo, es en este caso cuando las plantas vienen in vitro, para que se nos adapten en este periodo de transición. Y sobre todo también hay que dejarlo, como hemos dicho al principio, 4, 5, 6 semanas. Si tú estas plantas in vitro las dejas 2 semanas y lo llenas de agua, realmente no es un DSM como tal, por definición. ¿Por qué? Porque no han tenido ni siquiera tiempo de adaptarse a esa nueva situación de alta humedad del DSM, de crear su sistema radicular para fijarse, de manera que lo que habremos hecho es perder 2 semanas. Entonces, si tienes pensado eso, no lo hagas directamente, lo llenas, o si no, te esperas 4 o 5 semanas, porque si no, realmente te vas a quedar entre un sitio y otro y no va a ser un DSM, y puede ser contraproducente también para el acuario. Más cosas sobre esto, de todo lo que yo he leído, por ejemplo, y referente al fotoperiodo, te dicen que es recomendable, eso sí, aumentar el fotoperiodo. Yo en mi caso en concreto, ya os digo, con poca experiencia como tengo, he puesto esta pantalla Chihiros de 67 vatios, la he puesto al 80%, porque tiene muchísima fuerza, muchísima intensidad lumínica. Recordar aquel vídeo que hablamos del par. No sé si he hecho bien o he hecho mal, pero me parece muchísimo, y la he tenido, como digo, 11 horas al día. Ahora, una vez que lo he llenado, la he bajado al 40%, que sigue siendo muchísima luz, y he reducido el fotoperiodo a 8 horas. También recordaros, dejaré la foto de cuando hicimos el Nano Iwagumi, que lo llené directamente con utricular igual, pero sin DSM, una pantalla, una Samsung ADP300C de 9 vatios para 20 litros, es decir, muchísima menos luz que tiene ahora mismo esta al 40%, y me tiró perfectamente. Por lo tanto, por ahí un poquito donde llevo yo mi pista, mi idea, para que veáis de dónde saco estos datos, no porque me los vaya a inventar, sino porque ya tengo una experiencia previa, en este caso, con esta tapizante. Consejos también de lo que he leído, te dicen que es bueno al principio, incluso en el agua, echarle un poquito de abono. Para mí, conceptualmente, no sé si eso es lo más adecuado, porque se trata de que las plantas, como hemos dicho, fomente su crecimiento radicular. Entonces, si tú le echas algo que estimule el crecimiento radicular, vale, pero si tú le echas abono como tal y lo toman por las hojas, no sé hasta qué punto será bueno, porque lo que queremos es que de privarlas de alguna forma de ese abono por las hojas y forzarlas a que tiren a tomar nutrientes de sustrato, precisamente para que se fije. De las otras cosas que he observado, yo el acuario, por ejemplo, nada más llenarlo, tenía 150 TDS, he dejado ahora mismo, en lo que voy haciendo el vídeo, casi 24 horas, he medido, tiene 300 TDS.
Como veis, el sustrato del Neosoil y roca a mano ha soltado muchísimo en este montaje, mucho más que la otra vez, me ha sorprendido muchísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer un cambio del más del 50% del agua, seguramente el 80%, y dejar otra vez a 150 TDS por debajo. Consejo, igualmente sea DSM o sea un montaje normal, pero específicamente si tiene algo en común que son sustratos nutritivos y acuarios de altos requerimientos, ver midiendo cada 24 horas y si te sube un 20 o un 30% los TDS, cambiar agua y reducir. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa subida a nivel de semana sea inferior al 10%. En ese momento ya con los cambios semanales creo que nos podemos apañar y creo que es el punto de partida de llevar un poco un control. ¿Por qué os digo esto? Porque tampoco tiene sentido estar cambiando el agua todos los días, medio acuario, si tú mides y realmente no está liberando nutrientes al medio. Todos esos cambios es para reducir o compensar esa liberación de nutrientes para evitar también esos problemas de algas. Pero repito, sea en DSM o sea en un montaje normal, esas normas para mí al menos aplican de la misma manera. Y ya mi último consejo también, muchas veces el tiempo, 4, 5, 6 semanas también va a depender del tipo de tapizante, del tipo de iluminación y del tipo de proyecto. Pero evidentemente esto siempre lo respondo muy fácilmente. En cada caso, usar el sentido común y vuestra propia observación. Una de las cosas que me ha hecho gracia, por ejemplo, porque este proyecto lo he empezado en paralelo con mi amigo Iván, que él lo ha montado con Cuba, y con un suscriptor a que le mando un saludo, que es con Carlos, que lo ha hecho con el Charis SP Mini. Y sobre todo con Carlos nos hemos ido mandando fotografías y ha chocado muchas veces que es, yo creo, mutuamente más las ganas de ver que crecía que realmente lo que han crecido. Yo he de reconocer que pensaba que iban a tirar muchísimo más con este método, quizás asumir que haya cometido errores, pero por los que hemos ido en paralelo más o menos han ido todos igual, ya os digo, 3 tipos de tapizantes, 3 tipos de pantallas, 3 tipos de proyectos. Al final, ventaja, como digo, no esperéis un crecimiento espectacular, sobre todo cuando estamos empezando, porque hemos empezado, como veis, muy dispersas las plantas, pero sí lo importante es que se ha fijado y para mí eso creo que es el éxito del DSM. Ver que una de las que he levantado por detrás tenía raicillas y eso creo que es lo fundamental de este sistema. Y bien, un poco aquí en la parte de lo que hemos dicho, la parte de detrás, como veis está esto vacío, esto así lo hice igualmente cuando lo teníamos esta misma una del proyecto 75 de emergido, por una sencilla explicación. Como veis la pipeta de acero, que también os dejaré en la descripción el link por si a alguien le interesan, que la verdad es que estoy muy contento con ellas. Como veis tiene una altura de 22 centímetros, esta acuario tiene una altura de 25, quitamos la base, quitamos la altura de arriba, le queda 1 centímetro, como veis aquí, para jugar el skimmer. Por eso tengo que hacerlo así hasta abajo, pero me permite muchas veces limpiar, sifonar y que se acumulen aquí restos si fuera necesario. Esto ya lo aprendí en el otro proyecto y por eso lo quiero compartir con vosotros para que lo tengáis en cuenta por si a alguien le fuera de utilidad y el por qué soy capaz de utilizar estas pipetas en estos acuarios tan bajitos. Bien, y dicho todo esto, pues hasta aquí este vídeo. Realmente mi primera experiencia con el DSM, con la mejor intención lo he realizado y compartirlo bajo mi punto de vista y criterio. Evidentemente puedo cometer errores porque, como he dicho, es mi primera vez, pero creo que puede servir de ayuda a mucha gente, gracias a aquella gente que confía en mí en el canal habitualmente, porque para mí es muy importante y eso realmente pues motiva a hacer este tipo de cosas, porque si no, ya os digo, yo como la otra vez en el 20 litros lo hice directamente llenando y me fui bien, no tendría por qué haberme molestado, pero así es como se aprende y se adquiere experiencia, practicando por uno mismo, viéndolo, arriesgándose y sobre todo siendo consciente de que se puede siempre mejorar. Y bien, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, comentarios, compartir el vídeo si os apetece. Si alguien no está suscrito y también le apetece, pues sabéis que más que bienvenido unirse a este proyecto de canal, que es Aquarius GCM, pero aquí sabéis que lo importante es aprender y mejorar todos juntos día a día, o como el día de hoy, ver nuevas experiencias como el tema del DSM, para ir mejorando todos juntos en esto del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!